Buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Parra José Alexandre. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. De alguna manera vamos a hablar de la justicia, que es entendida como el medio por el cual el Estado procura el bien común a todos los que habitan en un determinado territorio, mediante la promulgación de leyes justas y sabias. En este caso venezolano, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que pasa a ser tácitamente un poder público capaz de dar a conocer y de hacer cumplir sus normas. En tal sentido, la administración de justicia del Estado se rige por estos principios y en su efecto los ciudadanos y ciudadanas la ejecutan en nombre de la República y por la autoridad de la ley, a través de órganos que conforman el Poder Judicial. Okay. De alguna manera vamos a enfocarnos en lo que es la venta. En este caso la venta como norma está establecido en el artículo 1474 del Código Civil venezolano de una manera general. La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Dentro del análisis de este artículo 1474 se puede establecer pues, que la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. ¿Okay? En este sentido, la venta es un contrato por el cual una parte, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una o varias cosas, muebles o inmuebles, a otra, en este caso el comprador, la que a su vez se obliga a pagar a la primera su precio en dinero. Por este contrato se transfiere el dominio de un bien del vendedor al comprador. Esto es uno de los contratos de mayor importancia dentro de lo que es la circulación de los bienes en Venezuela. Okay. Entonces, ¿cómo podemos clasificar eso, lo que es la venta, y en este caso enfocado en los bienes? El artículo 525 del Código Civil, que de alguna manera expresa las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada, son bienes muebles e inmuebles. ¿Okay? En este caso lo podemos clasificar, que son bienes muebles, bienes inmuebles, bienes comunes, bienes contractuales, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, bienes corporales, bienes incorporales, que de alguna manera están allí presentes. Pero el otro enfoque tiene que ver con los bienes muebles e inmuebles. En el caso de los bienes muebles, son aquellos elementos de la naturaleza materiales o inmateriales que pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios, por una fuerza interna o por una fuerza extraña, y manteniendo su integridad. El que por sí propio o mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lado al otro, siempre y cuando el ordenamiento jurídico no le haya conferido el carácter de inmueble de accesión o mueble por accesión. Esto quiere decir, con este último, que se consideran así es a las partes sólidas o fluidas que están separadas del suelo. En este caso, las piedras, las tierras, los metales, etc. Esto lo podemos regular en el artículo 531, el artículo 532 del Código Civil venezolano. Ahora bien, los inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos elementos de naturaleza que no pueden trasladarse de forma inmediata de un lugar a otro sin su destrucción o deterioro, porque responde al concepto de fijeza, o sea, están establecidos en un sitio. Un inmueble, por su parte, es un bien que se encuentra unido a un terreno de modo inseparable, tanto física como jurídicamente. Los edificios, las parcelas, son bienes inmuebles, entre otros. Una inmobiliaria, colocándolo como un sustantivo, es una empresa dedicada a la construcción, la venta y el alquiler de administración de viviendas. Eso es un bien inmueble. Ahora, ¿cómo entramos en la venta de bienes inmuebles? Esto está regulado según el artículo 5 del Código Civil venezolano. Pero según el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la ley venezolana aplica cuando los bienes se encuentran situados en Venezuela. ¿Okay? Entonces, en el caso venezolano. Según el derecho venezolano, la justicia venezolana,
No puede existir contrato de compra-venta entre marido y mujer, ni entre los padres y los hijos. Y cuando los hijos poseen algún bien, ¿ok? O sea, no puede, si los hijos son dueños de algo, no pueden tener negociaciones entre padres e hijos. Generalmente la venta de un inmueble se realiza en dos etapas. ¿Okay? La primera etapa es firmar una opción de compra-venta en un uso común en Venezuela, más no obligatorio. Pero muchos lo hacen. En este documento se establecen las condiciones de la factura-venta, unas características, descripción del inmueble, precio, forma de pago, plazo para la protocolarización, monto correspondiente por si te echas para atrás en la negociación, o sea, eso en caso de incumplimiento. ¿Okay? Y una segunda parte que tiene que ver con la firma y presentación al registro inmobiliario para su protocolarización, al contrato de compra y venta, que este sí es el que tiene la validez. Al otro tiene validez para ciertas condiciones, pero este tiene validez concreta a nivel de registro. Para la protocolización ante el registro inmobiliario de la ubicación del inmueble se requiere presentar algunas cosas, como que es el documento de venta redactado y visado por un abogado, copia de cédula de identidad de los otorgantes, original y copia del registro de información fiscal actualizado por cada uno de los otorgantes. En caso de ser una persona jurídica, deben acompañarse documentos constitutivos y últimas actas de actualización de la compañía y copia de la cédula de identidad del representante legal de esta empresa. ¿Okay? También debe existir una ficha catastral si la cuenta está en nombre de persona diferente al propietario actual, o debe hacerse un cambio de nombre. Pues. Debe existir una solvencia de derecho de frente, solvencia de agua de inmueble, si se trata de un apartamento, probablemente debe tenerse la solvencia de pago de condominio, registro de vivienda principal, en caso de no tener registrado el inmueble como vivienda principal, deberá pagar el equivalente al 0.5% del precio de venta del inmueble. Este pago se hace con la planilla emitida del CENIA ante una entidad bancaria autorizada a recibir pago de la Tesorería Nacional. Se debe exigir la certificación del pago, hay que tenerlo. Pago de los derechos de registro según el cálculo realizado por el registro inmobiliario en el banco y cuenta que indique el registro. ¿Okay? Pago del impuesto municipal que se le paga a la alcaldía correspondiente por la operación inmobiliaria. Entonces, okay. Hay unas recomendaciones que se deben manejar en esta transacción de compra y venta. El propietario que debe tener, de una vez tomar la decisión de vender, debe comenzar la tramitación de la documentación necesaria para protocolizar el procedimiento. ¿Okay? Y el comprador, que antes de suscribir la opción de compra y venta, compruebe ante la oficina de registro inmobiliario el documento de venta, que el inmueble está libre de gravamen. Esto quiere decir que no debe, o algo así como que no esté en embargo, no esté en prohibición de enajenar y grabar, cosas así. ¿Okay? Existen requisitos especiales cuando un propietario también ha fallecido, entonces hay que visualizar eso. O en caso de divorcio, cuando el inmueble pertenece a un menor o cuando se actúa por poder. Vamos a detallar un poco. Si ha fallecido, algunos de los propietarios del inmueble, los coheredores, deben presentar la declaración sucesorial y la correspondiente solvencia sucesorial. En caso de divorcio, cuando las partes no estén de acuerdo en vender el mutuo acuerdo, deben presentar el vendedor constancia de la liquidación de la comunidad de gananciales y adjudicación del requerido o del referido bien. ¿Okay? Eso es el caso de divorcio. Cuando los inmuebles están en posesión de menores, en el caso que están en posesión de menores, se necesita la autoridad previa de un tribunal de protección del niño, niña y del adolescente. Y cuando se actúa mediante el poder, este poder debe estar registrado y no solamente notariado. Cuidado con eso. ¿Okay? Esto es en esos casos. Ahora vámonos a plazos, lo que son cosas que están en un proceso a plazo, por ejemplo, las hipotecas. La hipoteca, según el artículo 1877 del Código Civil Venezolano, en su primera parte dispone que la hipoteca es un derecho real constituido por los bienes del deudor o de un tercero en beneficio del acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación.
¿Okay? Eso quiere decir que es un derecho indivisible, de constitución registral y recayente sobre bienes inmuebles ajenos y enajenables que permanecen en una posición de propiedad o titular y que sujeta inmediatamente lo hipotecado. Cualquiera que sea su titular, al poder de exigir eventualmente la realización de su valor, así como la adopción de medidas dirigidas a salvaguardarlo. Todo ello es en garantía de la efectividad de una obligación monetaria. O sea, si tú no cumples, me tienes que pagar. Entonces, en su defecto, también se hizo porque yo te presto dinero, entonces si no me pagas, yo me asumo este inmueble. ¿Sí? O esta cosa que de alguna manera estuvo en el reglamento, escrito como hipoteca. Entonces, en el derecho real constituido en seguridad de un crédito, esta cosa es en dinero sobre los bienes inmuebles, quedando esto en poder del deudor. La hipoteca recae en un principio sobre bienes inmuebles, pero la ley permite hipotecar ciertos bienes inmuebles que tienen un asiento fijo, como los buques, aeronaves, algunas cosas por allí, no solamente los que son muebles. Entonces, la hipoteca tiene como fundamento bienes muebles e inmuebles, ¿ok? Ya han caracterizado cada uno de los dos. Esto pasa a ser como una especie de derecho especial. Para que pueda tener efecto la hipoteca, además de la publicidad, se requiere la designación especial de los bienes sobre los cuales debe ser constituida. Debe hacerse conforme a la naturaleza de los bienes, su situación, linderos, nombre específico si lo tiene, el estado, parroquia o municipio donde está ubicado, individualización de sus características. O sea, caracterizar cada una de las cosas que de alguna manera están allí presentes. Otro de los requisitos en la especificación de la cantidad del dinero, otro de los requisitos es la especificación de la cantidad de dinero, por la cual se constituye la hipoteca. El fundamento de esta determinación es facilitar a terceros el reconocimiento o el conocimiento con exactitud de la totalidad de los gravámenes que afectan al inmueble, para así evitar posibles componendas fraudulentas entre el acreedor y el deudor. ¿Okay? También permite la graduación, o sea, para graduar el equilibrio de la hipoteca. Entonces, la hipoteca es un derecho indivisible. Si el deudor o cualquiera de sus herederos cancelan una parte de la deuda, no puede solicitar que se declare libre una parte del hipotecado. La ley establece dos excepciones por ello. ¿Okay? Para esto, ¿no? Una, o la primera, se da en protección de los adquirientes del apartamento en propiedad horizontal según los artículos 33, 7, 25, 26 de la ley de la propiedad horizontal y el 1877 y 1885 del Código Civil venezolano. Eso es cuando le dan esta protección. En la segunda, se da la protección de los adquirientes de parcelas, el primero departamento, en este caso de parcelas rurales o urbanas, de las cuales se hubiese hecho oferta pública. Esto está regulado según el artículo 13, 6 y 10 de la Ley de Ventas de Parcelas y el 1877 del Código Civil venezolano. Okay. Entre estos contratos y estas cláusulas existen variedades. Una de ellas podemos hablar del pacto retracto. El pacto retracto, en dicha cláusula, que es denominada también pacto de retro, se prevé que el vendedor podrá recuperar la cosa vendida, devolviendo el precio y pagando los gastos. Salvo el pacto expreso, el retracto dura 4 años desde la fecha del contrato. Entonces, hay que profundizar en la acción del retracto o del retracto, tanto en los supuestos en que se puede ejercitarse, los requisitos para su ejercicio, como en su finalidad. Ahora bien, la acción de retracto se encuentra íntimamente ligada al concepto de derecho de adquisición preferente ejercida por quien pretende adquirir un bien que se ha enajenado a un tercero, a diferencia del tanteo que se presenta en un momento anterior, definiéndose como el derecho real que faculta para adquirir una cosa antes que un tercero, pagando el mismo precio que pagaría este tercero. Entonces, cuando una compra-venta se incluye voluntariamente un pacto
consiguiendo el vendedor el derecho de retracto, se dice que hay retracto convencional. ¿Están de acuerdo? Hay un retracto convencional, donde las partes están de acuerdo. En dicha cláusula, denominada también pacto de retro, se prevé que el vendedor podrá recuperar la cosa vendida, devolviendo el precio y pagando los gastos. Salvo lo que habíamos dicho anteriormente, el pacto expreso. El retracto dura 4 años desde la fecha del contrato. Durante este tiempo, el comprador tiene un derecho de propiedad revocable sobre la cosa. Ejercitado el derecho de compraventa, quedará resuelta con efectos retroactivos, pero las partes no están obligadas a devolverse los provechos obtenidos de cada una de este retracto en estos 4 años. Esta modalidad contractual se puede utilizar para garantizar un préstamo de comprador al vendedor, en el que el precio sería la cantidad prestada y la cosa vendida la garantía. Entonces, es una práctica que existe en el Estado venezolano y en muchas partes del mundo también, pero de alguna manera podemos regularizarlo, pues no simplemente queda en palabras y en unos papeles internos, en unos privados, sino podemos regularizarlo según el Código Civil, en sus artículos 1506 y el 1520. Okay. Bueno, no solo todo es un contrato, también existen de alguna manera las donaciones. Y las donaciones tienen su historia, o sus componentes, o sus formas de verlas, sus prácticas. En Venezuela, de acuerdo al Código Civil de 1982, en el artículo 1431, la donación es el contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que lo acepta. Es decir, la donación contempla la entrega de un bien mueble o inmueble por parte de un donante que lo entrega a otro gratuitamente. En este caso, el donatario es quien lo acepta. ¿Okay? Asimismo, el artículo 1432 señala que existen 4 tipos de donación. 4. Donación por agradecimiento, donación por mérito, donación por especial remuneración y donación con obligación impuesta al donatario. Las cuales responden en cierta forma a la razón por la cual se realiza la transferencia de parte del donante al donatario. Ahora bien, el artículo 1439 establece la obligatoriedad de la relación de un contrato como medio para dar validez al acto de la donación, en este caso, el donatario. ¿Okay? En este caso, el donatario deberá entregar al donante un escrito en el que se deje constancia de la aceptación de dicha donación. Ok, entonces existen donaciones y liberalidades en bienes muebles e inmuebles. ¿Okay? Al realizarlos con terrenos, galpones, edificios, viviendas, entre otros, el donante deberá realizar algunas prácticas o algunas cosas que se deben cumplir según norma, como es el contrato de donación, documento de traspaso del bien mueble debidamente registrado según el artículo 1439 del Código Civil. Asimismo, el donante solicitará al donatario los siguientes requisitos, que son carta de aceptación debidamente registrada según el artículo 1439 del Código Civil, calificativo de excepción expedido por la Administración Tributaria, según el artículo 14, párrafo único de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el formulario 32 de autoliquidación de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Este formulario se debe solicitar en virtud de la responsabilidad solidaria del donatario y el donante por el pago del impuesto de donación. ¿Okay? Pero ¿por qué la gente da donaciones? Bueno, hay unos beneficios. ¿O por qué las empresas, más que todas, hacen donaciones? Personas jurídicas. Y algunas naturales. Va a depender. Pero ya le voy a dar unas respuestas a eso. El beneficio fiscal que obtiene un contribuyente del impuesto sobre la renta para realizar una donación o una liberalidad, la Ley de Impuestos sobre la Renta del 2007 es la norma que en la República Bolivariana y Venezuela regula lo referente al impuesto sobre la renta, estableciendo dentro de su articulado los lineamientos necesarios para que se deben seguir para su materialización
y donde la ley de impuestos sobre la renta, en su artículo 27, párrafo 12º, hace mención a las donaciones y liberalidades, indicando que podrían deducir de la renta bruta unos montos. Por tanto, una empresa que realiza estas contribuciones podrá integrar dentro de su contabilidad estos conceptos a nivel contable como gastos del periodo, generando así una disminución en el enriquecimiento neto global y, por ende, al calcular los impuestos sobre la renta respectiva, dará un monto menor a pagar en virtud de la deducción realizada. No vamos a ir detallando esto ahora. La ley de impuestos sobre la renta, en su artículo 27, párrafo 13, plantea los límites máximos que un contribuyente puede deducir como donaciones y liberalidades. Dicha normativa permite solamente la deducción máxima de un 10% cuando la renta neta del contribuyente no exceda 10.000 unidades tributarias y un 8% por la porción de la renta neta que exceda de 10.000 unidades tributarias. En los casos en que el contribuyente se dedica a la actividad de hidrocarburos, será un 1% de la renta neta. ¿Okay? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver una fórmula para ello. Pero aquí hay algo más digno, por llamarlo de alguna manera. La LONNA, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en Venezuela, establece límites máximos más altos, por la finalidad de incentivar a los contribuyentes a realizar donaciones y liberalidades para los fines dispuestos en la ley orgánica, o sea, en la LONNA, que serían el doble de lo que venimos hablando antes, el doble de los porcentajes anteriores, si son a favor de programas o entidades previstas en la LONNA, según el artículo 344 del LONNA, y el triple de los porcentajes anteriores si son a favor de los fondos de protección de niños, niñas y adolescentes, previsto según LONNA en el artículo 344. Ahora, ¿cómo determinamos estos límites máximos? La empresa, ¿cómo lo determina? Tiene que ver con los porcentajes señalados. Debe aplicarse la renta neta calculada antes de deducir o restar los montos de donaciones liberales. Aquí hay una fórmula, pues vamos a ver la fórmula. Entonces, la renta neta es igual a los ingresos brutos menos costos menos deducciones. Eso es igual a renta neta. Allí no vas a incluir las donaciones y liberalidades. Entonces, si el monto que te dio allí de los ingresos brutos menos los costos, o sea, la suma de los ingresos brutos menos la suma de los costos menos la suma de las deducciones, que eso es la renta neta, si ese monto te dio menor a 10.000 unidades tributarias, tú tienes para jugar o para utilizar como donaciones 10% de esa renta neta. Pero si subieron las 10.000 unidades tributarias, tú tienes opción al 8%. ¿Ok? Para tú hacer donaciones en el caso de las donaciones. Y en el caso de que se dedique a la actividad de hidrocarburos, el 1% de su renta neta. Entonces, de esta manera es que las empresas públicas, privadas y en su efecto las personas naturales y jurídicas utilizan la fórmula, por ejemplo, así, de donación a entes públicos y privados. Entonces, con esto le digo gracias a todos ustedes y espero que les haya servido el aporte de los documentos negociables. Con eso le digo hasta luego.